Estados Unidos en busca de su lugar en el mundo. Introducción, ¿un imperio fatigado? Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos no se preguntaba cuál era su lugar en el mundo. Simplemente lo ocupaba. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, lideró el mundo occidental en una cruzada global contra el comunismo, extendiendo su poder militar, su modelo económico y sus valores culturales por todo el planeta. Y cuando terminó la Guerra Fría, Estados Unidos emergió como la única superpotencia, sin rival estratégico, sin competencia militar, sin alternativa ideológica. Lo llamaron el momento unipolar. Parecía que el sueño americano no solo era un modelo nacional, sino el destino universal de la humanidad. Pero ese momento fue breve. Muy breve. Hoy, el mundo ya no es unipolar, ni siquiera bipolar. Es caótico, interdependiente y multipolar. Y en ese nuevo tablero, Estados Unidos ya no puede liderar como lo hacía antes, pero tampoco sabe cómo replegarse sin perder influencia, aliados o prestigio. Nos encontramos ante una superpotencia que no ha perdido su poder, pero sí su dirección. La pregunta que guía esta conferencia es simple y brutal. ¿Debe seguir siendo el policía del mundo? ¿Debe ceder espacios y asumir un rol M? Lo que veremos en esta hora es cómo Estados Unidos ha transitado desde la supremacía absoluta hacia una posición más incierta, más reactiva, más ambigua. Analizaremos su relación con los grandes actores globales, China, Europa, Rusia, el mundo árabe, América Latina, pero también su crisis interna de confianza, de consenso y de cohesión. Porque el verdadero desafío para Estados Unidos no es solo geopolítico. Es estratégico, cultural y emocional. Es el dilema de una nación que lo tuvo todo y ahora debe reinventarse sin perderse. El momento unipolar y su declive. La caída de la Unión Soviética en 1991 marcó un punto de inflexión histórico. Por primera vez desde el siglo XIX, el mundo tenía una sola superpotencia militar, económica, tecnológica y cultural. Estados Unidos se encontró en una posición sin precedentes, sin enemigos equivalentes, sin rival ideológico, sin bloque geopolítico que le disputara el liderazgo global. Este periodo fue bautizado por el analista Charles Krauthammer como el momento unipolar. Una etapa que ofrecía la posibilidad de reestructurar el orden internacional bajo la hegemonía estadounidense, de consolidar un mundo abierto, liberal y pacífico, pero también una etapa profundamente frágil, porque la unipolaridad genera tentaciones, excesos y resistencias. La supremacía absoluta. Durante la década de los 90, Estados Unidos disfrutó de un poder sin competencia. Control total de las instituciones globales, FMI, Banco Mundial, ONU, superioridad militar abrumadora, con presencia en todos los continentes, liderazgo en innovación tecnológica, especialmente en el campo digital, influencia cultural total, cine, música, televisión, consumo globalizado. Incluso su moneda, el dólar, no tenía sustituto real como reserva mundial. El idealismo globalista, exportar la democracia. Este poder fue acompañado por un proyecto político ideológico ambicioso, convertir la democracia liberal y el libre mercado en el modelo global obligatorio. Apoyo a transiciones democráticas, Europa del Este, América Latina. Intervenciones humanitarias, Somalia, Kosovo, Haití. Expansión de la OTAN y de la Unión Europea hacia el este, impulso de tratados de libre comercio como el NAFTA o la OMC. El mensaje era claro, no solo se podía democratizar el mundo, era un deber hacerlo. El punto de quiebre, el 11 de septiembre. Pero el 11 de septiembre de 2001 puso fin a la ilusión de una hegemonía pacífica y benevolente. El mayor ataque en suelo estadounidense desde Pearl Harbor reveló la vulnerabilidad de la superpotencia. La respuesta fue doble. 1. Una campaña global contra el terrorismo, Afganistán, Irak. 2. Una transformación de la seguridad nacional con un nuevo paradigma de vigilancia y control.
Sin embargo, estas guerras, especialmente la de Irak, debilitaron la imagen moral y estratégica de Estados Unidos al revelar abusos, errores de cálculo y consecuencias desastrosas para la estabilidad global. El comienzo del declive. Desde mediados de los 2000, el mundo comenzó a cambiar más rápido de lo que Washington podía adaptarse. China emergió como potencia comercial y tecnológica, Rusia se rearmó y desafió el orden posguerra fría, Georgia, Crimea, Siria, se multiplicaron los conflictos asimétricos, guerras híbridas, ciberataques, desinformación. La crisis financiera de 2008 erosionó la credibilidad del modelo económico liberal. La primavera árabe y sus consecuencias mostraron los límites del intervencionismo idealista. El momento unipolar se diluyó en una realidad multipolar, fragmentada y más imprevisible. El dilema estadounidense. Hoy, Estados Unidos se enfrenta a una pregunta difícil. ¿Debe aceptar su nuevo rol como una potencia más entre varias, cooperando con otras para gestionar un mundo complejo, o debe intentar recuperar el liderazgo global a una costa de mayores tensiones, gastos y conflictos? El mundo ya no gira en torno a Washington. Claro, Washington aún no ha decidido si quiere, y puede, seguir siendo el eje del mundo. El ascenso chino, desafío central. Si el momento unipolar fue breve, gran parte de su final se debe al ascenso vertiginoso de China. En menos de 4 décadas, China pasó de ser una economía rural cerrada a convertirse en la segunda potencia mundial, con ambiciones tecnológicas, militares y geopolíticas cada vez más claras. Para Estados Unidos, China representa el único desafío integral a su hegemonía global. La estrategia china, paciencia y pragmatismo. Desde las reformas de Deng Xiaoping en los años 80, China ha seguido una hoja de ruta clara. Crecimiento económico acelerado, basado en exportaciones, ahorro interno y atracción de capital extranjero, modernización militar progresiva, sin provocar enfrentamientos directos, expansión global silenciosa, a través de comercio, infraestructura y diplomacia. A diferencia del modelo soviético, China no busca imponer una ideología, sino crear un orden internacional más favorable a sus intereses nacionales. La iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI. Uno de los proyectos más ambiciosos de Beijing es la nueva Ruta de la Seda, una red global de infraestructura, puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones que conecta Asia, África y Europa. China financia y construye obras estratégicas en más de 60 países, gana acceso a recursos, rutas comerciales y posiciones clave, promueve un modelo de cooperación sin condiciones políticas. A diferencia de Occidente, Estados Unidos observa con preocupación cómo China gana influencia donde antes dominaba Washington. El avance militar y la proyección naval. China ya no es solo un gigante comercial. Está construyendo una capacidad militar moderna y tecnológicamente avanzada, especialmente en Marina de guerra, con múltiples bases e islas artificiales en el mar del sur de China, fuerzas cibernéticas y espaciales. Tecnología hipersónica, inteligencia artificial y drones autónomos, base militar en Djibouti y acuerdos con Pakistán, Sri Lanka y países africanos. El mensaje es claro. China quiere poder disuadir o expulsar a Estados Unidos de su entorno inmediato e incluso proyectarse globalmente a largo plazo. La respuesta de Estados Unidos. Ante este avance, Estados Unidos ha comenzado a reconfigurar su estrategia. Refuerza alianzas con India, Japón y Australia, alianza Quad, apoya a Taiwán militarmente como símbolo de resistencia frente a Beijing. Promueve una reindustrialización estratégica para reducir su dependencia tecnológica de China, limita el acceso chino a tecnologías clave, microchips, IA, 5G. Pero la ambigüedad persiste. Guerra fría tecnológica y estratégica. El conflicto ya no es solo militar, es también tecnológico, económico y narrativo. Estados Unidos.
El liderazgo en inteligencia artificial, el control de las cadenas de suministro globales, la influencia en organismos internacionales, el relato global sobre el futuro del orden mundial. Estamos ante una nueva Guerra Fría, no basada en ideologías opuestas, sino en intereses estratégicos irreconciliables. ¿Coexistencia o colisión? Para Estados Unidos, China no es solo un competidor, es una potencia que quiere redefinir las reglas del juego global. El desafío es gestionar esta rivalidad sin caer en un conflicto abierto, pero sin ceder su papel como garante del orden internacional. El siglo XXI estará marcado por esta tensión. Y de cómo Estados Unidos enfrente este desafío dependerá buena parte de su lugar en el mundo. El rol cambiante de Estados Unidos en Europa y el Magreb. Durante la Guerra Fría, Europa era el eje geoestratégico de la política exterior estadounidense. Defender Europa occidental del expansionismo soviético era prioridad absoluta. Pero tras la caída del muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia, esa centralidad comenzó a desdibujarse. Hoy, para Estados Unidos, Europa ya no es el corazón del tablero global, sino una región aliada, pero secundaria frente a desafíos más urgentes en Asia y el Indo-Pacífico. Europa, aliado confiable o socio fatigado. Desde principios del siglo XXI, la relación transatlántica ha cambiado por múltiples factores. Crisis de cohesión en la Unión Europea, Brexit, nacionalismos, estancamiento económico, desgaste del proyecto europeo tras la crisis del euro y las tensiones migratorias, dependencia de Estados Unidos en seguridad, especialmente en la OTAN, pese a los reclamos europeos de mayor autonomía estratégica, divergencias políticas en temas como cambio climático, Irán o relaciones con China. Estados Unidos ha pasado de liderar Europa a acompañarla estratégicamente sin asumir el mismo nivel de responsabilidad. La OTAN, pilar cuestionado. Aunque la OTAN sigue siendo formalmente el principal instrumento de defensa colectiva, su papel ha sido cuestionado por presidentes estadounidenses como Trump, que amenazaron con desvincularse si los europeos no aumentaban su gasto en defensa, por sectores europeos que promueven una autonomía estratégica liderada por Francia o Alemania. Por la falta de respuesta rápida ante amenazas híbridas, ciberataques, desinformación, terrorismo. La guerra en Ucrania, 2022, revitalizó momentáneamente la OTAN, pero también evidenció la persistente dependencia militar europea de Estados Unidos. El Magreb, una periferia estratégica. En el norte de África, Magreb, Estados Unidos actúa con lógica de prevención y contención, no de intervención. Marruecos y Argelia son vistos como claves para evitar el avance de grupos islamistas radicales. Estados Unidos colabora en materia de inteligencia, formación militar y cooperación tecnológica, pero evita compromisos profundos. En Libia, ha mantenido una posición ambigua, cediendo espacio a potencias regionales como Turquía o Rusia. El objetivo en la región no es liderar, sino evitar vacíos de poder que favorezcan a enemigos no estatales o competidores geopolíticos. ¿Y el Mediterráneo? El Mediterráneo ha perdido prioridad para Estados Unidos desde el punto de vista estratégico. Las bases militares y alianzas existen, pero el foco está en Asia, los recursos son limitados, la percepción de amenaza desde Europa es baja en comparación con lo que ocurre en el Indo-Pacífico. En resumen, Europa es un socio necesario, pero ya no central. El Magreb es una zona a vigilar, pero no un objetivo de inversión o liderazgo. El nuevo principio rector, selectividad estratégica. Estados Unidos ha dejado atrás la lógica del compromiso total y permanente. Hoy, aplica un principio más realista. Ayuda, pero no lidera, colabora, pero no reconstruye, interviene, pero no se queda. El futuro de la relación con Europa y el norte de África dependerá menos del idealismo atlántico y más de la capacidad de esos actores de asumir su propio destino. Oriente Medio y África, contención, no reconstrucción. Durante décadas, Oriente Medio fue una obsesión geoestratégica para Estados Unidos.
Desde la doctrina Carter hasta las guerras del Golfo, pasando por la invasión de Irak en 2003 y la ocupación de Afganistán, Washington invirtió cientos de miles de millones de dólares y miles de vidas en intentar dar forma al destino político de la región. Pero los resultados fueron decepcionantes. Hoy, la estrategia ha cambiado radicalmente. Estados Unidos ya no busca democratizar ni reconstruir. Ahora, su prioridad es contener el caos sin comprometerse a largo plazo. Irak y Afganistán, las heridas que cambiaron la doctrina. Las intervenciones en Irak 2003 y Afganistán 2001-2021 marcaron el inicio del desgaste. En ambos casos, se logró una victoria militar rápida, pero una reconstrucción fallida. La corrupción, el sectarismo y la resistencia interna minaron los esfuerzos estadounidenses. En Afganistán, tras 20 años de ocupación, los talibanes regresaron al poder en semanas. En Irak, el vacío dejado por Estados Unidos fue ocupado por milicias chiíes, ISIS y la influencia iraní. El costo económico, humano y reputacional fue tan alto que Washington decidió replantearse completamente su rol en la región. Nuevo paradigma, intervención mínima, presencia flexible. La lógica actual de Estados Unidos en Oriente Medio y África es clara. Intervenir solo si hay una amenaza directa, como grupos terroristas globales, evitar involucrarse en guerras civiles, disputas tribales o reconstrucciones de Estado, usar herramientas de poder más eficientes, drones. Operaciones especiales, apoyo aéreo a aliados locales, inteligencia compartida. Este enfoque permite proyectar poder sin ocupar ni gobernar territorios, lo que reduce el desgaste político interno. Irán y los equilibrios regionales. Aunque Estados Unidos ya no busca rehacer Oriente Medio, sigue viendo a Irán como una amenaza estratégica. Por su programa nuclear, por su apoyo a milicias en Siria, Líbano, Irak y Yemen, por su desafío al orden regional y a los aliados de Estados Unidos como Israel y Arabia Saudita. La estrategia actual es contener a Irán mediante alianzas regionales, presión diplomática y disuasión militar, sin llegar al conflicto directo. África, el nuevo frente de competencia silenciosa. África ha ganado importancia por 3 razones principales. 1. Presencia creciente de China, con inversiones en infraestructura, minería y tecnología. 2. Expansión de grupos yihadistas en el Sahel, Somalia y el centro del continente. 3. Migración, tráfico de armas y crimen transnacional que afectan indirectamente a Europa y Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no desea comprometerse profundamente. Actúa a través de comandos militares regionales. AFRICOM apoya misiones locales con entrenamiento, tecnología e inteligencia, mantiene una presencia discreta pero constante. Contención, no transformación. A diferencia del discurso idealista de décadas pasadas, hoy la lógica es realista. No hay intención de exportar democracia, no hay confianza en que el modelo occidental funcione en contextos locales, no hay apetito político interno para nuevas aventuras imperiales. Oriente Medio y África ya no son zonas a conquistar ni a reformar. Son regiones a estabilizar lo justo para que no se desborden. Lección estratégica. El trauma de las guerras interminables ha hecho que Estados Unidos adopte una postura más pragmática y selectiva. Prioriza el costo/beneficio de cada intervención, acepta aliados imperfectos y sirven a sus intereses, evita comprometerse más allá de lo estrictamente necesario. El mensaje es claro, el poder estadounidense sigue ahí, pero su ambición ha cambiado. Tensión interna, clases medias y declive del consenso nacional. Durante buena parte del siglo XX, el poder global de Estados Unidos se apoyó en una sociedad internamente cohesionada, una amplia clase media, un relato compartido sobre el sueño americano, y un sistema político relativamente estable. Sin embargo, hoy el mayor obstáculo para el liderazgo internacional de Estados Unidos no está fuera, sino dentro de sus propias fronteras. El agotamiento del modelo económico para las mayorías.
Desde los años 80, la economía estadounidense ha crecido, pero ese crecimiento no ha sido equitativo. La clase media se ha estancado o empobrecido en términos reales, los costos de salud, educación y vivienda se han disparado, el modelo fiscal favorece a los más ricos y castiga a los asalariados. El sueño de movilidad social ascendente se ha debilitado drásticamente. Como resultado, millones de ciudadanos sienten que el sistema ya no los representa y que el país que lidera el mundo no es capaz de cuidar a su propia población. Polarización política, dos Américas irreconciliables. El país está profundamente dividido en múltiples ejes. Cultural, conservadurismo cristiano vs progresismo secular, geográfico, costas globalizadas vs interior industrial decaído, generacional, jóvenes precarizados vs baby boomers propietarios. Identitario, nacionalismo blanco vs diversidad multicultural. Estos clivajes han producido una política paralizada, donde el consenso es casi imposible y las elecciones parecen referendos existenciales. La revuelta de los extremos. En este contexto, los márgenes ideológicos han ganado fuerza. A la derecha, el populismo conservador, Tea Party, Trump, denuncia a las élites, el globalismo, la inmigración y el Estado profundo. A la izquierda, el socialismo democrático, Sanders, Ocasio-Cortez, propone redistribución, derechos sociales, ecologismo y reforma del capitalismo. Ambos sectores, aunque opuestos, coinciden en algo fundamental: el modelo actual está roto. El colapso del relato nacional. Lo que más preocupa no es solo la economía o la política, sino la crisis de sentido. La historia común ya no une, se disputa, la confianza en las instituciones se ha desplomado, las redes sociales han creado burbujas informativas y realidades paralelas. El patriotismo tradicional ha sido reemplazado, en muchos sectores, por el cinismo o el tribalismo. Un país sin relato compartido tiene serias dificultades para proyectar un liderazgo coherente al mundo. El dilema estratégico. ¿Cómo puede una potencia liderar el orden global si sus ciudadanos no creen en su sistema político, sus clases medias se sienten abandonadas, sus elecciones son batallas campales de deslegitimación mutua, y su identidad nacional está en crisis? La fragilidad interna de Estados Unidos es su mayor vulnerabilidad estratégica en el siglo XXI. Un imperio en busca de cohesión. Sin cohesión interna, cualquier intento de liderazgo global es frágil. Sin clases M. El mundo observa. Pero el futuro de Estados Unidos como potencia global dependerá, antes que nada, de cómo resuelva su propio conflicto consigo mismo. Nuevos frentes estratégicos, espacio, ciberseguridad y satélites. En el siglo XX, la proyección de poder se medía en tanques, portaaviones y tropas desplegadas. Pero en el siglo XXI, los verdaderos campos de batalla ya no están solo en la tierra, el mar o el aire, sino en el ciberespacio y la órbita terrestre. Estados Unidos ha identificado que, para mantener su liderazgo, debe dominar los nuevos dominios estratégicos, donde se juegan no solo la seguridad nacional, sino la soberanía digital, económica y tecnológica. El espacio exterior, el próximo teatro de conflicto. La militarización del espacio ya no es ciencia ficción. Es una realidad en marcha. En 2019, Estados Unidos creó oficialmente la Fuerza Espacial como rama independiente del Pentágono. Los satélites de comunicaciones, navegación, GPS y vigilancia son activos críticos para la infraestructura civil y militar. China y Rusia han desarrollado tecnologías capaces de inutilizar satélites enemigos, misiles antisatélite, interferencias, láseres. Existe el riesgo de una guerra orbital silenciosa, donde se destruyan sistemas sin necesidad de invadir un país. Controlar el espacio no es solo prestigio científico, es dominio estratégico total. Ciberespacio, la guerra sin soldados. Los ataques cibernéticos son hoy una de las mayores amenazas a la seguridad nacional. Ya no es necesaria una bomba para causar caos.
Basta un virus, un apagón o una filtración masiva. Infraestructura crítica, electricidad, agua, hospitales, finanzas, depende de redes digitales vulnerables, hackers estatales, especialmente desde China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Han demostrado capacidad ofensiva real. Ataques como los de SolarWinds o Colonial Pipeline mostraron cómo se puede paralizar parte del país sin disparar un solo tiro. El espionaje industrial y el robo de propiedad intelectual también son parte de la guerra cibernética. Estados Unidos invierte miles de millones en ciberdefensa, pero la carrera tecnológica es asimétrica, veloz y difícil de controlar. Satélites y telecomunicaciones, la batalla por la red. El control de las telecomunicaciones es una palanca de poder geopolítico de primer orden. La batalla por el 5G entre Estados Unidos y China, Huawei, no es solo comercial, es una disputa por la infraestructura del siglo XXI. La red satelital Starlink de Elon Musk ha mostrado su impacto geoestratégico en Ucrania, China lanza su propia constelación de satélites y Rusia desarrolla sistemas independientes. El riesgo: un mundo dividido en sistemas de información desconectados, donde cada bloque controle su propio Internet soberano. La disuasión ya no es solo nuclear. En la Guerra Fría, el equilibrio de poder se basaba en la destrucción mutua asegurada. Hoy, el nuevo equilibrio se basa en capacidad de interrumpir las comunicaciones del adversario, imposibilidad de operar sin GPS o Internet, dependencia de algoritmos, IA y datos masivos para la toma de decisiones. Estados Unidos todavía tiene ventaja, pero esa ventaja se reduce cada año. ¿Un nuevo tipo de guerra? La guerra del futuro no será anunciada. No tendrá invasión ni declaración oficial. Será una guerra silenciosa, digital, orbital y continua. Estados Unidos Est. América Latina y México, el frente olvidado. A pesar de compartir una historia de proximidad geográfica, influencia económica y vínculos culturales, América Latina ha dejado de ser una prioridad estratégica para Estados Unidos. La región, que durante décadas fue considerada el patio trasero de Washington, hoy ocupa un lugar marginal en su agenda global, con la excepción de un tema: México y el control de fronteras. De la doctrina Monroe al abandono estratégico. En el siglo XIX y XX, Estados Unidos intervenía con frecuencia en América Latina, ya fuera mediante golpes de Estado, dictaduras apoyadas o acuerdos comerciales asimétricos. Sin embargo, con el final de la Guerra Fría, el interés estratégico disminuyó. Las prioridades se desplazaron hacia el Medio Oriente, Asia y Europa del Este. América Latina no representa una amenaza existencial ni un competidor geopolítico directo. La percepción general en Washington es que la región no puede ofrecer grandes beneficios, pero sí muchos problemas. México, frontera, migración y narcotráfico. México, sin embargo, sí ocupa un lugar privilegiado en la agenda estadounidense. ¿Por qué? El narcotráfico y la violencia afectan directamente a ciudades y comunidades en EU. La inmigración irregular es un tema de alto voltaje político. El comercio bilateral, gracias al TEMEC, es vital para ambas economías. La frontera sur de Estados Unidos es un espacio poroso y políticamente explosivo. Washington prioriza la cooperación táctica con México, patrullas fronterizas, intercambio de inteligencia, control de armas, pero evita interferir en su política interna, por razones diplomáticas y por el desgaste de experiencias pasadas. China y la nueva competencia en la región. El desinterés estadounidense ha dejado un vacío y otros actores han comenzado a ocuparlo. China ha invertido masivamente en infraestructura, telecomunicaciones y minería en países como Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. Rusia e Irán han establecido vínculos con regímenes antiestadounidenses como el de Nicaragua o Venezuela. España y la Unión Europea mantienen fuertes lazos culturales y económicos. Estados Unidos pierde influencia no por rechazo, sino por ausencia sostenida. Inestabilidad sin respuesta. América Latina enfrenta múltiples crisis.
Desigualdad estructural y pobreza crónica, gobiernos populistas de derecha e izquierda que polarizan sin resolver problemas, desconfianza generalizada en las instituciones democráticas, crimen organizado y estados débiles. Estados Unidos observa, pero no lidera, ni ofrece alternativas claras. La región no es una prioridad ni militar, ni económica, ni diplomática, salvo cuando los efectos cruzan la frontera. ¿Y si América Latina explota? La gran pregunta es, ¿qué pasará si América? ¿Podrá Estados Unidos seguir ignorándola? ¿Estará preparado para enfrentar un desbordamiento en su propio vecindario? ¿Qué alianzas tiene realmente hoy en la región? El frente olvidado podría convertirse, en cualquier momento, en el problema más inmediato para la seguridad nacional de Estados Unidos. Conclusión, una superpotencia en retirada. ¿O en redefinición? Estados Unidos sigue siendo, sin duda, la nación más poderosa del planeta en términos militares, tecnológicos, culturales y financieros. Pero su posición ya no es la de una potencia hegemónica incuestionada, sino la de una potencia en transición que enfrenta un dilema existencial, como ejercer liderazgo global en un mundo que ya no le pertenece exclusivamente y desde una sociedad que ya no está segura de querer liderar. Un poder intacto, pero una voluntad debilitada. Lo que ha cambiado no es la fuerza bruta de Estados Unidos, sino su narrativa interna, su cohesión política y su claridad estratégica. Policía del mundo, socio cooperativo en un orden multipolar, nación introspectiva que se repliega a cuidar lo suyo. La confusión externa refleja una fragmentación interna que socava la voluntad de proyectar poder y valores con coherencia. Un mundo más difícil, más rápido, más desordenado. El escenario global actual ya no obedece a reglas claras. China desafía el modelo liberal desde dentro del sistema, Rusia actúa como disruptor periférico con impacto global, el sur global exige respeto, autonomía y voz propia. Las guerras ya no son solo militares, son digitales, informativas, climáticas y psicológicas. El liderazgo del siglo XXI requiere inteligencia, adaptación y legitimidad. No basta con poder militar. ¿Qué debe hacer Estados Unidos? 1. Redefinir su rol sin nostalgia imperial ni aislamiento populista. 2. Invertir en su cohesión interna, sin clase media fuerte y consenso básico, no hay proyección creíble. 3. Elegir sus batallas estratégicas, evitando el desgaste en frentes secundarios. 4. Renovar alianzas y liderar con ejemplo, no con imposición. 5. Dominar los nuevos dominios, ciberespacio, espacio orbital, inteligencia artificial. 6. Aceptar el mundo multipolar sin resignar influencia, sino adaptando el liderazgo a nuevas formas. ¿Un imperio que se transforma? Quizás Estados Unidos no esté en declive, sino en mutación. Ya no liderará como en 1945, ni como en 1991. Pero puede seguir siendo el país capaz de inspirar, movilizar y crear alianzas en medio del caos global si reconstruye su narrativa, su identidad y su propósito común. En definitiva, él